Hey, ¿cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mafex a este galán de los X-Men, a este Adonis, a este batín que le encanta los baguettes y le encanta el buen fino. Es un chiste, no se van a ofender. Él es Gambit y su nombre real es Remy LeBeau. Entonces, este batín pues le encanta ser el clásico vato guapetón de los X-Men y pues lo deja saber con su actitud y con toda su personalidad. Entonces él es un personaje muy querido de los X-Men por la comunidad y pues aquí lo tenemos en toda su esplendor y forma plástica traída por los buenos amigos de Mafex. Pero antes de continuar con la figura, vamos a hacer una comparación rapidísima entre él y pues su contraparte de Marvel Legends. Aquí está Gambit, también, misma presentación, pero obviamente pues vemos, ¿verdad?, las diferencias y similitudes. El diseño es el mismo, la coloración es la misma, simplemente que pues aquí el Mafex tiene un poco más de coloración metálica, él está más atenuado, más sobrio. El abrigo está utilizando el tipo de corte que usaba el traje de Nick Fury, el de la versión de Samuel L. Jackson, en un tono más oscuro, y él en comparación tiene un tono más claro. Es ligeramente más alto por el copetón que trae el Gambit de Marvel Legends. Y ya viéndolo de frente, pues obviamente pues parece... no se vayan a enojar conmigo, obviamente lo hago en forma de broma, para aligerar un poco el tema. Pero siempre se me figuró lo que es el pelón pelo rico, el dulce mexicano de tamarindo, y cuando lo extraes del contenedor, se ve así. Entonces dije, mira, hicieron cabeza de pelón pelo rico, entonces está chido. Sin embargo, a pesar de esta comparativa chusca, la verdad pues me gusta, y tan es así que aquí está, aquí lo tengo porque pues es parte de los X-Men y es un personaje que la verdad es muy chido y aparte es muy suave en toda su extensión de la palabra, porque el batín le encanta ser pues un ladies man, un Casanova. Entonces la verdad están muy chidos, me gusta mucho la comparativa, están padres los dos, pero sinceramente, pues sí se lo lleva de calle el compa de Mafex. Y vamos a ver por qué. Simplemente porque pues él tiene articulación doble en los codos, él no. Él tiene lo que es la flexibilidad que da el abrigo, pues él no. Sabemos que pues, está medio tiesón de las patrullas, porque pues aquí para abajo ya está complicado. Sí lo puedes mover un poco, pero... está tiesón, y obviamente pues tiene el alambre, pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Entonces, con permiso, Gambit de Marvel Legends, muchas gracias, thank you, I bid you adieu, y nos quedamos con Mafex. Entonces, desde ya sabemos que tiene una articulación ya muy conocida, pero vamos a verla como quiera. Tiene articulación de ball joint en lo que es la nuca, en el cuello, y en la nuca tiene otro tipo de articulación. Permite que él pueda ver decentemente hacia arriba. Ahorita el abrigo lo está presionando, y si lo hacemos un poquito más para abajo, si te fijas, ve hacia arriba de una forma muy decente, y hacia abajo pues también. Puede girar su cabeza tranquilamente hacia todos los ángulos y puede pivotear para darle ese como dicen ellos, un je ne sais quoi, je ne sais pas de los franceses. Entonces este batín pues puede ponerlo de ladito y el cuello para hacerle así un hello my name, I am Remy. Entonces ahí está, perfecto. Entonces después de esta articulación de lo que es la cabeza y el cuello, vamos hacia abajo con la articulación de los hombros. Él obviamente, como tiene un abrigo, aquí podemos ver sin retirárselo completamente, porque créeme, es una lata quitárselo. Entonces no lo voy a hacer ahorita frente a cámara, pero te muestro lo que es la articulación. La articulación tiene butterfly joint, aquí lo que es en el hombro, y también tiene articulación bastante decente en el hombro como tal. Entonces tiene bastante rango, y a pesar de que podrás decir, pero Logan,
¿Qué no se supone que tiene un abrigo y ese abrigo lo restringe? No, lo restringe realmente muy poco. Como te puedes dar cuenta, aquí está el abrigo puesto y mira, sí permite, esto que estoy moviendo es la articulación de mariposa sin mover la articulación del deltoide, o sea, del hombro como tal. Aquí lo estoy sosteniendo con mis dedos, mira, ahí está. Entonces aquí estamos moviendo la articulación de la mariposa y es decente y se puede mover porque acertadamente lograron darle el espacio suficiente aquí adentro para que puedas posarlo. No estoy diciendo que es perfecto. Al momento de posarlo, sí tienes que movilizar un poco la articulación adentro para poder permitir la articulación. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita aquí, estoy moviendo lo que es la ropa junto con la articulación para que tú veas en tiempo real, entre comillas, porque pues, este video es grabado, cómo lo estoy moviendo. ¿Okay? Entonces de esta forma puedes movilizarlo sin mayor problema y puedes ponerlo en poses muy chidas, como que se está corriendo y de que, oh no, viene a bomba atrás de mí. Entonces eso tú lo puedes hacer sin ningún problema con el abrigo puesto y eso tiene pues obviamente bastantes puntos extra. Ahora, lamentablemente aún no tengo, y la verdad dudo que lo llegue a tener en un futuro cercano, la versión de Gambit de Mezco. Quiero suponer, porque la verdad no he visto reviews de este personaje, que está un poco más holgado lo que es el abrigo, puesto que yo tengo por ahí otros figuras de la misma compañía, de 112, y a veces cuando le pones el abrigo a las figuras, a los monitos, sí como que de repente te restringe un poco el movimiento. Quiero pensar que le han dado un poquito más de holgadez, como en este caso lo hicieron los compas de Mafex. Probablemente lo hayan hecho, no lo sé. Entonces espero que me equivoque y que le hayan dado ese espacio que es bien merecido para que la figura la puedas posar como tú quieras. Pasado este movimiento de la articulación, tiene en cuenta obviamente con un corte en bíceps, lo cual que obviamente pues aquí va a estar limitado por la ropa, la manga, pero si te fijas, mira, es decente, sí lo puedes girar casi en su totalidad, pero obviamente pues se va a atorar. Pero repito, es bastante decente. Tiene doble articulación del codo, lo cual aún que está masticando ahí el abrigo, puedes lograr que Remy se ponga así con pensativo de que, oh no, tengo problemas. Entonces, sí te permite tener este tipo de articulación decente. Y también pues ya sabemos, tienen la articulación ya conocida, el peg y la bisagra, ¿ok? Entonces, lo que es los brazos está más excelente, más que decente, es totalmente de acuerdo con ese tipo de articulación. Bajamos un poco más y vemos que tiene pues la articulación clásica ya de Mafex, que tiene aquí el ab cut en la parte superior del abdomen, lo cual puedes hacer que Gambit se vaya hacia atrás en ese sentido sin mover la articulación del abdomen como tal, de pelvis, y hacia enfrente pues también se mueve de forma decente. Y tenemos después la articulación de lo que es la cadera, la parte baja, y ya sabemos pues qué esperar. Esta articulación va a permitir que obviamente pues él se vaya más hacia enfrente sin doblar la articulación superior del abdomen en este ángulo y hacia atrás también. Entonces ya cuando las unes, por ejemplo, aquí están ya las dos articuladas, pues sí vemos un cambio notable. Entonces esto va a permitir que obviamente pues tengas un rango de movilidad muy bueno para la figura, ya que sabemos que nuestro personaje principal, Gambit, es altamente acrobático y le encanta hacer poses medio raras, así como Spider-Man en los cómics. Entonces, continuando hacia abajo, ya sabemos que pues tiene la articulación de que se puede bajar la pelvis para permitir que tenga mayor movimiento, mayor rango en la articulación. Aquí estamos bajando lo que es la articulación de la pelvis para ver hacia enfrente y vemos que así de esta forma tiene 90 grados, ¿ok? Y hacia atrás, y te digas también todavía, pues tiene una articulación bastante decente. Y obviamente pues aquí se ve raro, ¿verdad? Porque pues bajaste la pelvis, pero si colocamos la articulación de vuelta en su lugar, así, y hacemos la articulación hacia atrás, pues está impedida por la manchilla, pero si te fijas, pues sí abre bastante en comparación con otras figuras
de Marvel Legends, que como tienen un plástico rígido en la nacha, pues limitan la articulación. Aquí, como ellos siempre ponen un plástico muy suave, permite dar de sí y permite que tengas esa articulación y posabilidad un poquito más natural. Hacia abajo, bueno, antes aquí tiene lo que es el corte superior de la articulación, que permite que el muslo gire hacia adentro y hacia afuera. Tiene doble articulación en la rodilla, permite que se extienda hasta esta forma, es bastante decente. No se puede tocar el trasero, pero volvemos a lo mismo, es algo muy flexible para Gambit. Y él carece de una articulación, lo que es aquí en la bota, tiene la articulación ya, a ver qué pasó aquí, el toro, no se zafó, no se zafó. ¿Qué sucedió? A ver, ¿por qué lo saqué? Ahí está. Ok, es la primera vez que me pasa eso. Y frente a cámara, lo voy a dejar para que se vea qué es lo que pasó. Creo que al momento de darle la articulación completa, creo que lo jalé un poquito de más. No sé. Y esta pieza de aquí estaba pegando con el plástico e impedía que se metiera. Entonces a lo mejor fue eso. Ahorita vamos a replicarlo. Y otra cosa que estoy notando ahorita es que aquí está en mi Gambit está muy separada esta pieza. Generalmente no alcanza a ver lo que es la pieza interna, para la redundancia, aquí de la rodilla. Aquí se alcanza a ver por ahí, no se alcanza a ver por la luz, se alcanza a ver, bueno, yo alcanzo a ver, ahí está, ahí se alcanza a ver lo que es la pieza que sostiene la articulación, pero vamos a ver si funciona. Mira, si se queda de fuerita. Bueno, a lo mejor esto es un problema tal vez de diseño, de fábrica, no sé, quiero pensar que, bueno, deseo pensar que nada más es en mi caso y que no es en el resto de las figuras, pero pues a ver, vamos a ver este lado. Donde se atora ya valió burro. No, es nada más de este lado. Ok, entonces no se estresen. Yo tampoco, pero aparentemente nada más es en la rodilla izquierda. Como te comentaba, entonces no tiene ningún tipo de articulación aquí, lo que es en todo la pierna, pero tenemos la articulación de bisagra y de ankle rocker en el tobillo, y pues la articulación de los dedillos del piedorrillo. Entonces con esto terminamos la articulación de Gambit, y él es, repito, o sea, permite que puedas ponerlo en poses muy fregonas, muy chidas, puesto que el abrigo no te está limitando. Y hablando de abrigo, como te puedes dar cuenta, tiene alambre en todo lo que es la extensión en las orillas del abrigo. Lo único donde no tiene alambre es precisamente en las mangas, es la única parte. El cuello también tiene alambre, lo puedes fijar hacia abajo, lo puedes levantar. La parte aquí pues no sé cómo llamar esta parte, la pechera, no la pechera, es como correa para perro. Bueno, esta sección de aquí del abrigo también tiene alambre y se extiende hacia la parte inferior y se recorre hacia atrás. También aquí tiene alambre, entonces sí, todo está lleno de alambre, y como te puedes dar cuenta, está inmaculadamente trabajado. Me atrevo a decir que casi a la altura de Mezco, porque están usando tela. Entonces, muy bien por ustedes, está muy chido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues los accesorios. Vamos a ver accesorios rápidamente. Y Gambit tiene obviamente pues un cambio de cabeza. Vamos a retirarle esta cabecilla, esta preciosidad de cabeza. Y aquí vemos que Gambit está con su rostro pues neutral, con el pelo, el fleco todo para un lado. Se ve muy chido, muy sexy. Vamos a dejarlo por este lado. Y la otra cabeza alterna es pues la cabeza de el enojamiento masivo. Entonces aquí vemos que obviamente pues él tiene su cara de molestia, cara de batalla, de que no manches, me están atacando. Entonces igual, es el mismo tipo de acabado del cabello, ligeramente distinto, pero como quiera es decente. Entonces te digas, ya cambia el batín, cambia el personaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tenemos que tiene de base puesto lo que son los dos puños. Tiene articulaciones, tiene los puños para que pueda sostener su bow staff, que obviamente están con una perforación en medio. Vamos a ver ahorita.
Vamos a ponerlos de este lado. Aquí está su bow staff. El bow staff está hecho de un plástico casi semiflexible. Yo no me atrevería a doblarlo mucho porque se va a romper. Entonces, igual, abusado con esto porque si lo doblas mucho, sí te lo puedes echar. No se parte en dos ni nada. Es una sola pieza, nada más ten cuidado. El tono es exactamente metálico, igual que sus botas y las vistas en su cinturón y el peto. Tienen también obviamente pues sus manos semi relajadas, en donde pues se las puedes poner para que esté agarrando algo, esté sosteniendo algo, esté caminando en una pose relajada. Igual con el mismo corte de los dedos, en los cuales el pulgar, el índice y el meñique están al descubierto y el anular y el medio están tapados. Entonces esto es recurrente en todas sus otras manos y vamos a ver lo mismo. Tienen también estas manos, bueno, los vamos a cambiar. Tienen estas manos con los dedos extendidos, la palma extendida para ponerlo en pose que se saltaron tal vez algo en un objeto o que está a punto de lanzar sus tarjetas cargadas con energía cinética. Tiene también estas dos manos que son especiales. Déjame ponerlas aquí en su no sé cómo llamar esto, su portamanos. Entonces aquí está. Estas dos manos son obviamente pues las manos de Gambit, las poses clásicas. Esta es la pose donde está sosteniendo una tarjeta, está a punto de lanzarla, y esta es la otra mano en donde viene en el arte de la caja ilustraciones de promoción para sostener las tarjetas que viene por ahí. Ahora, hablando de tarjetas, viene con estas tarjetas. Viene con esta tarjeta que está súper fregona. Vamos a ponérsela aquí a la mano. Ahorita se lo pongo ahí. Entonces, para que veas cómo se observa, está muy chida. Es la mano que te comentaba, que donde está indicando que pues aquí tengo yo mi tarjeta ganadora. Vamos a quitarle rápidamente la mano y vamos a ponerle esta. Y aquí está. Entonces ahorita vamos a poner aquí a Gambit sosteniendo su tarjeta frente a ti, cargándole de energía cinética para reventarle la chompa a alguien. Entonces aquí está. Vamos a ver que pues sí está activa y se ve bastante porque el plástico es un plástico translúcido y de color rosa, que es el... la cámara, perdón. Que es un poco translúcido y aparte pues te da el efecto de que es energía, entonces se ve súper fregón. La otra mano pues es para cargar esta energía que ves aquí es exactamente la misma que estás viendo allá en su dedo índice, en su mano, con el índice y el medio, pero estas son dos tarjetas. Estas dos tarjetas también están muy bien hechas, muy padres. Todas las tarjetas son de un tono blancuzco, no se ve ningún tipo de impresión, se apaga la luz, impresión sobre las tarjetas. Pero vemos que el efecto es energético, de cinético, y está súper padre. Esto lo vamos a ver más adelante en las fotos promocionales. Y lo puedes colocar de esta forma en su mano. Obviamente tienes un poquito ahí de que acomodarlas, pero el efecto sería este que estás viendo aquí en frente a ti. Entonces es el efecto de las tarjetas en su mano. Y no podía faltar obviamente estas adiciones a su bow staff, en donde se las puedes poner en los extremos para que él pueda tranquilamente cargar su bow staff de energía y lo pueda estar girando. El efecto que obtienes de esto es de cuando él está girando su bow staff, pues está moviendo en una dirección y vemos que la energía cinética se está desprendiendo del objeto. Entonces se ve súper padre porque te da la impresión y la ilusión de que lo está girando. Entonces está súper padre. Y eso no es todo. Por último y no menos importante, viene con otras dos manos que son exactamente idénticas a estas, con la pequeña / gran diferencia de que ellos tienen aquí adentro un plástico transparente, lo vamos a ver frente a cámara, para soportar y sostener este efecto que te voy a mostrar a continuación. Te puedes dar cuenta, de la misma mano, dedos extendidos, pero tiene aquí un plástico que viene unido a la pieza. No te preocupes, esta pieza es sólida, entonces no se va a mover, siempre y cuando no la vayas a forzar mucho. Y viene con estos dos efectos que están súper chingones. Hazte para atrás, Remy, y vamos a ver estos efectos. Estos efectos, te puedes dar cuenta, pues tan grandes, tan amplios, y es el efecto perfecto
para tu Gambit, ya que está lanzando la energía y a su vez las tarjetas que están cargadas cinéticamente es un color que está muy bonito, es un tono rosa, igual que las tarjetas que estoy sosteniendo de aquel lado y las que te enseñé previamente, y la carga de energía del bow staff. Y son tarjetas que están cargadas, por eso se ven todas de blanco y no alcanza a ver ningún tipo de impresión en ellas. Pero la verdad está muy padre y el efecto se vería algo así colocado a medias. Ahorita no lo voy a poder hacer frente a cámara porque, te soy honesto, me tardo un buen. Ya tomé las fotografías para al final del video y sí me tardé un poquito porque obviamente esto para la figura pesa un poquito. Pero no te estreses, vas a decir, pues no, que es muy fregona, vato. Sí, está muy fregona, pero si es capaz de sostener las piezas. La bronca es en la muñeca. La articulación de los hombros y de los codos permite que sostenga esta pieza así tranquilamente. La bronca es aquí, en lo que es el peg. No está obviamente muy sujeto, entra bien al antebrazo, pero pues gira por el peso. Entonces lo pones así y de repente es y se dobla. Entonces si lo tienes aventando dos tarjetas hacia enfrente, esta y el otro efecto que te voy a mostrar a continuación se van a cruzar. Para eso nos dan otro accesorio que te voy a mostrar a continuación. Vamos a dejar esto aquí, se ve bien fregón. Y el otro efecto es algo más, pudiese llamarse menos cargado, porque es como que muy rápido. Yo me quiero imaginar que este efecto es como cuando el vato lleva prisa y es y los avienta en corto y se ve la carga de energía que es menor en comparación. Esta de aquí siento que es como que más cargada, como que sí le puso enjundia, le puso ganitas el vato al lanzar la tarjeta y se ve el desprendimiento de energía masivo e inclusive sobre las tarjetas. Entonces por eso me atrevo a pensar y a decir que esa tarjeta, esta energía es con más fuerza, con más ganas, y esta es como para escaparse rápidamente de algún obstáculo y ¡fum!, nos avienta nada más. Entonces igual es el mismo diseño que aquel. Este está más cerrado el ángulo, y está un poco más anguladito y abierto. Entonces ambas piezas son una gran adición a esta figura, ya que cuando salió el Gambit de Marvel Legends, tanto la versión de Toy Biz como la de Hasbro, y venían con tarjetitas que estaban así como que no me interpretes, ambas están chidas para el momento y para la época. Lamentablemente pues nos malcrían con este tipo de cosas. Entonces los ves y dices, güey, ¿por qué todo el mundo deben tener este tipo de accesorios? Porque pues obviamente cuesta más caro, mijo. Pero la verdad, repito, vale la pena el costo, el monto, ligeramente extra, porque la verdad te dan accesorios que realmente puedes aplicar a tu figura y puedes usar con el otro Gambit. O sea, puedes buscar la forma de aplicárselos y la verdad se ve súper fregón. Ahora, ¿qué es lo que viene? Por último, no menos importante, vienen unos soportes pequeñitos en forma de plástico transparente. Como ves aquí, es una base pequeña con un palito, y vienen con dos soportes, un soporte más largo y un soporte más pequeño. Voy a poner ambos frente a cámara para que los veas rápidamente. El soporte es el pequeño y el soporte es el más grande. Esto lo vas a poner de esta forma y eso te va a permitir sostener ya sea la tarjeta como tal, así, o el efecto como tal, para que tú puedas ponerlo y posarlo en como se te antoje, sin la preocupación de que esto vaya a caer. Obviamente, pues digo, en lo personal, pues esto me rompe a mí la ilusión, ¿verdad?, de que la está aventando, pero ya son cosas personales. Lo puedes usar para mantenerlo posado ahí en tu stand, en tu repisa, y se ve súper fregón. Yo ya lo hice. O puedes dejarlo a la suerte y dejarlo ahí que se quede quietecito, nomás que nadie le respire y nadie le hable, para que no se caiga y lo tire a algún cerrón de puerta intenso. Y la otra pieza pues está más chiquita. Es lo mismo que viste con la anterior, nada más que pues, es más alta. El efecto es el mismo, para poder lanzar una tarjeta tal vez más a la altura de Gambit y no tan alta. Entonces, como te puedes dar cuenta, es una gran figura. Me gustó mucho, la verdad. Es una figura que
ya tenía los ojillos puestos desde que salió, pero pues obviamente por ser el destino, economía y suerte no la pude conseguir hasta hace poco. Y de nuevo agradezco a los amigos de Mystery Toys que hicieron el favor de ayudarme a conseguir esta grandiosa pieza y añadirla a la colección. Entonces, hasta aquí el video, espero que te hayas divertido, espero que te haya gustado esta figura, la verdad a mí me encanta. Si tienes oportunidad, búscala, la verdad vale la pena, no te vas a arrepentir. Y si tienes la de Mezco, mira, te aplaudo, amigo, porque la verdad esas volaron como pan hirviendo recién salido del horno y no hay otras. Las vas a encontrar en el mercado secundario súper caras, pero aún así, si tienes de Biyuyo, anímate, la verdad vale la pena porque son figuras que no van a volver a salir y la calidad del producto es se ve, me explico, y no me están pagando. Ojalá me pagaran los buenos amigos de Mezco y de Mafex para decir todo esto, pero la verdad te lo digo desde el punto de vista de un coleccionista que le gustan las figuras, que le gustan los monos. Están súper fregonas y la verdad sí tienen una alta porcentaje de posability, o de para poder ponerlo en poses súper fregonas y hasta a veces ridículas por el tipo de articulación que tienen. Entonces, sin más, me despido porque si no aquí vamos a quedar otra media hora hablando de mis puntos de vista y te voy a aburrir por lo pronto. Entonces, hasta aquí me despido. Que tengas un grandioso día, cuídate mucho, te agradezco tu like, tu suscripción y tu ayuda para ayudarme a crecer el canal. Recuerda, yo soy Logan y esto es Toman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.